¿Qué tal a todos? Veamos el polimorfismo en Java. Haga un nuevo proyecto de aplicación Java y escriba el nombre de su preferencia. En este caso, ha sido nombrado como polimorfismo. En este ejemplo han sido creadas tres clases nombradas como animal, perro y gato. El polimorfismo requiere de la implementación de la herencia simple. En este caso, la clase animal será la clase padre. Es decir, la clase de la cual van a heredar los atributos o métodos las clases hijas o derivadas. Dichas clases hijas o derivadas serán la clase perro y gato. Comencemos por explicar el código de la clase base o padre animal. La clase animal cuenta con un constructor vacío. Cuenta con un método sin retorno que solo imprimirá un mensaje. Los métodos sin retorno se reconocen por la palabra reservada void y la ausencia de la palabra reservada return. El método estado salud será el encargado de ejemplificar el polimorfismo. Como definición, el polimorfismo significa nombrar igual un método en múltiples clases. En la clase perro, implemente la herencia simple con la clase animal por medio de la palabra extends. Relacione ambas clases en el constructor con el método super. De igual manera que en la clase animal, la clase perro cuenta con un método sin retorno que solo imprimirá un mensaje. Observe que aquí también existe el método estado salud como en la clase animal. Añada la función override para sobreescribir el contenido del método estado salud de la clase base por el contenido de este método. Vamos a manejar el método main desde esta clase para ejecutar el proyecto. Su codificación queda pendiente. La clase gato es una réplica de la implementación de la clase perro con sus respectivas diferencias en los mensajes que imprimen sus métodos. En su constructor vacío se puede observar la ausencia del método super. El método super puede ser omitido cuando el constructor de la clase base no recibe argumentos como en este caso. De igual manera pudo omitirse el método super en la clase perro, pero por cuestiones informativas se muestran ambas maneras. Se recomienda siempre añadir el método super en la herencia simple reciba o no argumentos el constructor de la clase base. Toca el turno de codificar el método main. Note que en la instancia de clase primero se hace referencia a la clase base y después a la clase derivada. Por medio del objeto animal 1 se ejecuta el método estado salud, que en este caso, dicho método que se invoca pertenece a la clase perro, por lo que el mensaje que se imprimirá en consola será el de este método. Es fácil distinguir la existencia del polimorfismo a partir de la instancia de clase. Ahora, con el objeto animal 2 será invocado el método estado salud de la clase gato, cuyo mensaje será el que se imprima en consola al ejecutar el proyecto. Por último, observe en estas líneas la implementación de una instancia común sin polimorfismo. El método estado salud que se invoca en este caso es el de la clase animal, por lo que el mensaje de dicho método será el que se imprima en consola. Ahora vamos a ejecutar el proyecto. Seleccione la clase que contiene el método main, que en este ejemplo es la clase perro. La implementación del método main es opcional. Usted puede implementarlo en una clase que contenga solo el main, o bien, desde cualquier clase, como pudo ser la clase gato o animal. Bien, veamos los resultados. La primera línea impresa en consola corresponde al método estado salud de la clase perro. El mensaje de la segunda línea le corresponde al método estado salud de la clase gato. Vamos a verificarlo. Finalmente, la tercera línea impresa en consola proviene del método estado salud de la clase base o padre animal. Vamos a comprobarlo. Muchas gracias por su atención. Puede descargar el código en el enlace disponible en la descripción de este video.